Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos este vivo y va a ser con nada más y nada menos que mi hija mayor, Rochi Beccarvela. Nos va a estar encontrando para poder hablar sobre un poquito sobre la ansiedad y cómo nos viene atravesando y cómo termina atravesando a las distintas generaciones, ¿no? Cómo de alguna manera la ansiedad nos termina poniendo como un parate a lo que queremos hacer, una frustración, ¿no es cierto? Así que les vamos a dejar la cajita de preguntas ahí al costadito para que pregunten lo que quieran sobre la ansiedad, que estoy segura que si son parte de este planeta, la están padeciendo de alguna manera. Y nosotras vamos a conversar un poco y darle una mirada distinta a la ansiedad para poder llevar la vida lo más simple posible, porque la vida es una sola, nos vamos a morir y la verdad es que basta, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Les digo para preguntar. Estamos en noviembre, se está terminando el año y ya tengo mucha gente que les empieza a agarrar como esa suerte de taquicardia, de que no sé, que no cumplí con las metas de este año y les empieza a agarrar como una especie nada, de esto, ansiedad. Y me gustaría que hablemos de que el freno nos está poniendo en nuestra vida. La ansiedad tiene que ver con la necesidad de moverte, ¿sí? La ansiedad, fíjate que cuando vos la sentís en el cuerpo, la ansiedad tiene que ver con esta cantidad de emociones que vamos acumulando y que no las canalizamos por ningún lado. Entonces lo que termina pasando es que va a generar como este cúmulo, ¿sí? de necesidad de movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora cuando charlemos un poquito con ella, vamos a ver de qué manera podemos generar una mejor relación con la ansiedad y no comérnosla. Hola, mi amor. Perfecto. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me da nerviosa igual. ¿Me da nerviosa? Sí, sí. Bueno, les estoy contando un poco de lo que era para mí la ansiedad y me gustaría que cuentes un poco cómo te surgió esta idea de que hablemos un poco sobre esto y que debatamos sobre qué es y cómo ayudarnos a salir de eso, porque nada, nos va poniendo como un gran freno, ¿no? O sea, sí, nada de lo que diga como consejo, quiero decirlo como para tomarlo y proyectarlo, como que es lo que me funcionó a mí, es como yo lo viví, no sé, no es ejemplo para Experiencia decir algo. personal. Sí. Eh, pero bueno, me pasó que primero no sabía lo que era ansiedad, siento que se empezó a hablar este último tiempo, más que nada con la pandemia. Muchas personas empezaron con ataques de ansiedad, depresión, y ahí se le empezó a poner, creo yo, más un nombre a lo que pasaba. Mismo enterarme que un montón de mis amigas habían pasado por esto, que era más normal de lo que yo creía y que lo que yo sentía era real. Porque de momento que no sabes qué es lo que te está pasando, como qué partes de tu cabeza, qué parte, o sea, en el momento que estás teniendo un ataque es real, te vas a morir, sentís que no podés más, pero lograr como interpretarlo, y me acuerdo que vos me lo decías un montón, que era como, en cuanto lo pienses, es de la cabeza, como que en cuanto le encontrás la vuelta, lo dejas de pasar. A mí me pasa hoy que por ahí tengo pensamientos que sé que me van a llevar a un ataque de ansiedad y empiezo a pensar en otra cosa. Y digo, bueno, me empezó a distraer, empiezo como con herramientas. Ay, no sé si se cortó y soy yo. Sí, te escucho perfecto, ¿eh? Ok. Se te escucha perfecto. Eh, para empezar a sobrellevarlo, claramente no sola, eh, cuando lo pude exteriorizar y mismo contártelo a vos, que fue casi cuando ya estaba en el final, me ayudó un montón, porque es eso, sentís que por ahí no le pasa a muchas personas o que no te van a entender o que no es tan grave, pero a la vez sí es grave para vos, pero no te lo van a poder saber identificar o cómo resolver, es algo muy propio. Hmm. Pero bueno, sí. Y para mí lo más clave fue poder charlarlo y tratar de recolectar todas las herramientas posibles. Pero bueno, entiendo también que cada persona
es diferente y por eso mismo digo, no es como método de eh, llevarlo adelante, simplemente, no sé, es lo que me pasó a mí y a través de empezar a escuchar sobre el tema, empezar a leer, supe identificar que no había sido la primera vez que me pasó, sino que más chica también, pero no sabía lo que me pasaba, simplemente decía como, eh, es algo físico, mejor no lo pienso y me distraía con otras cosas, porque también con otras edades es más fácil. Y se va acumulando, ¿o no? O sea, porque no se resuelve solamente con distraerse y no darle bolilla, ¿no? No, y yo creo que lo que me pasó esta última vez, que al ser más grande tenés más responsabilidades. Entonces, no solo me estaba pasando esto, sino que yo sentía que ninguna de mis columnas en mi vida estaba bien y era Mm, más los complicado, pilares. claro. Entonces, yo sentía que en cuanto empezaba a acomodar una, ya la otra se me rompía y tenía que ir y correr y arreglar. Y en cuanto la arreglaba un poco, se rompían las otras y era agotador, no podía más. En cambio, cuando era más chica, me di cuenta que las veces que me pasó, simplemente eso, tenía 11 años, 12, seguía como si nada, porque era lo único que me pasaba. Mm. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuando se murió papá? Sí. Y yo no me di cuenta, pero era eso. Era bueno, es eso, ese ataque, esa cosa en el pecho de decir no puedo más y muy fuerte, pero no lo pensaba. Entonces por mucho tiempo no lo pensé, lo negué y no hablaba del tema. Y mismo en ese momento yo tuve una crisis como muy fuerte, dejé de creer en Dios, dejé de creer en todo y cada vez que iba como por el mismo camino me volvía a agarrar. Y era una desesperación y me acuerdo que lo único, yo decía, yo no creo más en Dios y me agarraba ese Es horrible. horrible, es horrible. Aparte te sentís recontra huérfano, ¿viste? Si no crees en Dios, es una cosa espantosa. Es un Sí, y momento. yo decía, bueno, yo lo único que creo entonces es en el cielo, porque yo creo que me voy a volver a encontrar. Y es lo único que me mantenía como direccionada. Decía, bueno, Mm, yo creo que en algún momento lo voy a volver a ver, entonces el cielo lo creo. Fue lo único que creí por 2 años, que yo lo iba a volver a ver. Y era lo único que me mantenía como en pie para seguir. bien, sí. ¿Y después cuándo recordás la siguiente vez que tuviste? Y después, así tan marcada, no. Normal, estrés, pero no tanto hasta el año pasado. A mí me pasó cuando tenía 23, la primera vez que tuve, que fue ataque de pánico, ¿no? El ataque de ansiedad o ataque de angustia, hay que ponerle como el nombre que a uno le sirva. Pero me acuerdo, y la primera vez que me agarró tipo físico, no había pasado nada, no había ningún detonante explícito. O sea, iba a salir con mis amigas a bailar y al final se canceló la salida y venía a laburar todo el día. Ese fin de semana vos estabas con tu papá porque era fin de semana y empecé a tener temblores en el cuerpo, temblores, 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 y temblaba tanto que, que me estaba por morder la lengua, me tenía así trincados los dientes. Y le pedí ayuda a mamá y le dije, por favor, llévame al sanatorio, pues no sé qué hacer. Me llevan, estaba con infección urinaria que había desatado como la parte física, pero la parte psicológica empezaba como a asociar en ese momento y empezó a generar una sensación de angustia y desesperación que real sentís que te vas a morir. Y me acuerdo de estar ahí en la guardia y que viene el médico, que era el médico de Aue, después de mi abuela, justo estaba de turno en el Trinidad esa noche, y le empiezo a contar, ¿no? Me empieza a preguntar, bueno, ¿pero qué sentís? Y yo le dije, todo empezó cuando tenía 16 años y me vine a vivir a Argentina. Y empecé, claro, yo tenía 23, pero todo ese dolor de haber venido a Argentina con una valija y un equipo música, dejar toda mi historia atrás, venir sin nada a un lugar que fue bastante ilusorio al principio y después súper hostil, y después la maternidad chica y un montón de cosas que se fueron como sumando, claro, y al no laburarlas, se fueron, es esto, ¿no?
como que uno le va diciendo, bueno, pero no le encontrás el sentido, no le das un cauce a esa emoción. La emoción se me fue acumulando y me acuerdo que llegaba el médico cuando salió, le dijo a mi mamá, dice, la carga que tiene esta chica, tiene que ir al psicólogo. Se tiene que empezar desde cero, ¿entendés? Y no esto de seguir como, bueno, buena onda, sigamos para adelante, porque el positivismo creo que también nos va teniendo y no nos ocupamos y creemos que estamos mal porque nos sentimos mal, pero claro, el traumatismo es real. Si uno sufrió un golpe, es un trauma. Vos con la muerte de tu abuelo, para vos fue traumático, porque tu abuelo era tu segundo papá, ¿no? Acá Florcita, que se encarga de todo lo que es educación a niños, la amo con todo mi corazón, dice, gracias por la valentía de hablar de estos temas, tan necesario para que otros no se sientan solos y se animen a buscar ayuda y acompañamiento. Total, totalmente, Florchi. Y bueno, esto, ¿no? Para vos, la muerte de papá fue la muerte de tu segundo papá, porque vos vivías con él hasta tus 5 años, 6, que me casé y te viniste a tu nueva familia, esa primera infancia la pasaste con él. Cuando él se muere, fue como, ¿no? Un golpe, fue un trauma, ¿o no? Vos que tenías Sí, 11, obvio. Sí. claro, chiquita, como Mayo, ahora. Bueno, y yo creo que me volvió a chocar mucho eso, ver la Maya y decir, yo tenía esa edad y yo a ella la veo tan chiquita y yo no puedo creer Claro, que yo me sentía enorme. claro, sí, 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 total, totalmente. Eh, creo que y eso, claro, vos ya a esa edad, ya no, creo que ya no ibas al psicólogo, acababas de terminar con la psicóloga, con Antonella, ¿te acordás? Ibas por Sí, ahí a la no psicopedagoga, me sé, parece, que estábamos sí, terminando en el Santinés, creo que estabas yendo a la psicopedagoga. sí Pero, puede claro, la ser. Yo, psicopedagoga te ayuda a lo académico, no a lo emocional. sí, no, y creo que también se cambió mucho ámbitos en el colegio. Yo me acuerdo de en el colegio yo lloraba porque yo en casa no, como no había espacio. Y yo iba a la oficina de la directora y yo por ahí no estaba en clase, yo me pasaba llorando y, y nadie llevó esa preocupación, como que digo, qué locura como Claro, responsable que una chica viene yo muy mal y era como, bueno, tratar de resolverlo, pero no sé, hoy lo pienso y digo que por suerte que avanzados estamos en darle un acompañamiento. total, totalmente, totalmente, sí. Y darle una identidad a esto que nos pasa y ¿sabes qué? Darle como, para mí, el lugar. Porque Sí, imagínate, yo siempre decía, pensar que vos tenías como un montón de recursos, ¿no? Está bien, venías a los ponchazos, vos creciste a los ponchazos, que en lo de mis viejos que se mataban en casa, que nosotros nos matábamos con Juan, pero claro, toda esa etapa fue una etapa como mega viste, de ir recogiendo del piso, caía, levantaba, no había una base, no había un orden todavía. Entonces era mm, como, había un poco de la psicóloga, la psicopedagoga, ¿no? Fueron como de alguna manera acompañando, pero tal vez faltaba ese espacio para realmente hablar, pero creo que faltaba el espacio para realmente reconocer lo que terminaba pasando real, ¿no? Acá Pau dice, nos ha pasado a tantas personas y darle detalle a estas historias dan refugio a las que no saben qué están sintiendo no, y cómo abordarlo. Exacto. ¿Cómo sentís que fue física y el detonante, el disparador siguiente? y a mí me pasaba mucho, yo lo veía más en mis actitudes, que yo me pasaba que en el día, nada, estaba muy mal. Y yo decía, yo sé que la debería estar pasando bien por esto, esto y esto, pero no me está pasando. Y todos los días yo anotaba en un cuaderno. Bueno, hoy fui a tomar el té con mis amigas, como todas las cosas buenas que yo había hecho como para ser consciente de que sí me estaban pasando cosas buenas. Mm, Entonces, eso fue como mi herramienta eh, en decir, bueno, darle un poco de importancia y no es real la percepción que yo estoy teniendo. claro. Y me acuerdo mucho de que yo, una persona que yo me considero muy alegre, y yo estaba muy mal y no sonreía y me costaba mucho
cómo llevarlo. Y me acuerdo una charla que tuve con un amigo que le decía, yo como que estoy muy mal por el hecho de saber que yo era una persona muy arriba y me está costando Claro. mucho mantener ese nivel. Y me decían, bueno, por ahí no volvés a hacer lo mismo. Y me desesperas, no, es que yo no puedo, No quiero, no quiero no ser, ¿no? ¿no? Claro, porque no era algo que yo te diga, no sé, era como para mí algo muy importante y mismo me acuerdo por, no sé, cada uno saca las fuerzas de donde puede. A mí lo que me sirvió un montón fue encontrar grupo de pertenencia con Dios y lo que a mí me movió y me mantuvo bien fue decir, bueno, si yo hoy estoy viva, yo hoy me levanté de la cama, por algo es, entonces tengo que intentar de resolverlo, porque si yo no me morí es porque un fin tiene. Entonces yo sé que algo bueno Total. va a surgir. Y esa era Total. mi motivación. Total. Creo que para mí también hay algo que está bueno, que es el no temerle, ¿no? Desde, por más que uno en el momento sienta la desesperación, pero no temerle al dolor. Porque a mí lo que me pasaba, que yo también creo que cuando uno está en familias disfuncionales, adopta ciertos patrones para sobrevivir en esa familia. Y tanto vos como yo desarrollamos el patrón de la alegría, de estar siempre bien, de ser súper positivos, de ver siempre el lado positivo y de mucha adaptación, ¿no? Vos eras una persona que siempre cedías. Venías y me decías, che, está tal fiesta que no sé qué, y yo te decía, uy, Rosa, listo, listo, no voy, ya está. Tipo, no querés quilombo. Pero lo que termina pasando, creo que en estos lugares, que por eso yo siempre digo que es tan importante cuando uno es un poco más grande ocuparse de esos lugares que ocupó, porque son lugares que fueron funcionales porque fue lo que pudo ser, pero esa niña tal vez no tuvo tanto espacio para que se le escuche, porque como dijiste vos, no había lugar para que yo pueda realmente decir qué me pasaba. Esa etapa, cuando muere papá, 2013, había sido el peor año. Para mí había sido el peor año de mi vida, ¿no? Había sido un año realmente caótico. O sea, que imagínate que vos por ahí te das vuelta y tenías una mamá que estaba viviendo apenas como podía, entonces no tenía tampoco el lugar para sostenerte y vos te habías acostumbrado, por ocupar un lugar de pacifista en la casa, a no reclamar esa atención y no decir, voy a armar quilombo, ¿eh? La armada de quilombo era a través de las notas, ¿te acordás? Se escondían las notas, las pruebas. Pero no había real el decir, estoy triste, estoy mal, mírame, quiero llorar. No llorabas. ¿Vos te acordás que no llorabas? Que yo te puteaba y te decía, Sí, ¿qué no yo, te llores? No puede ser. Y vos tipo, no llorabas. O sea, era como esto de adaptarse al lugar donde uno está para sobrevivir en esa familia. Entonces, después vos tuviste como la siguiente parte, que fue un grupo increíble en el colegio, que te contuvo increíblemente, pero tal vez esa parte tuya encapsulada del momento, ese año 2013, no lo pudiste sanar en su momento, ¿no? sí. Sí, y de hecho me pasó que fue un año eso. Yo me sentí muy sola en todo sentido y yo como una persona nada, que para mí Dios era un pilar muy importante, hoy lo volví a hacer, pero ese año me sentí muy abandonada. Yo dije, si todo esto me está pasando, yo ya no puedo Qué más. loco, porque Fue yo viví como, lo mismo ese año. Lo mismo, boluda. Viví lo mismo ese año. Ese año murió. Mi primer detonante fue el año anterior, que había muerto la hija de Pampita, cualquiera. Pero fue como, boluda, se agarró un virus yéndose de vacaciones, siendo feliz con su familia. Eso le puede pasar a los míos. Ese febrero se muere la sobrina de una amiga. En marzo se muere la hermana de una compañera tuya de colegio, de una enfermedad autoinmune. Al mes siguiente, papá lo diagnostican con cáncer. Al mes siguiente perdemos los dos autos, que eso trajo un estrés enorme. Y empezamos como estrés económico, estrés de familia, estrés de la enfermedad. No había un mango, ¿no? Y yo me acuerdo, tuve lo mismo que vos, me pasó lo mismo. Tipo, entré en una crisis de fe inmensa ese año. Inmensa. sí, yo creo que también como lo que pasó fue que mi círculo pasó por un montón. Yo no me sentí extraña cuando yo tipo en primaria estábamos con crisis de que yo estaba mal porque él tenía cáncer. La tenía a Martu que estaba mal por su hermana, como era todo un montón y era todo porque la teníamos que ayudar a ella, como
nada, Sí, fue un me año, superó. sí, total. Y recién el año pasado yo hice un retiro que era como Hágase, se llamaba, y te hacían marcar como tus picos donde más habías sentido a Dios o menos. Y no sé por qué, como que me puse a pensar en ese año, y yo siempre lo había sentido como un abandono. Y dije, no, como que fue todo lo opuesto, porque yo sola no hubiese podido. Como tampoco, yo digo que yo no sé cómo, pero lo llevé y yo sola no fui. Entonces me lo sanó como mitad por ese lado. Y ahí salió empezar a resolverlo y empezar a hablarlo. Yo nunca había hablado del tema, me cuesta un montón todavía como poder ponerlo en palabras. Eh, pero nada, como de un lugar bueno, pero eso, como callar todo desde hace mucho tiempo y yo creo que cuando exploté se vino todo encima, como que me Claro, acuerdo que Mari, que nada, la profesora de mi colegio, que era como mi cosa espiritual, me decía como, ¿por qué te preocupas tanto por lo que va a pasar? Yo decía, es que lo quiero solucionar todo ya. Yo traje, como que exploté y yo le decía, bueno, tengo todas estas cosas, bueno, pará, empecemos de a poco, me decía ella. Yo la primera sesión estuvimos como 1 hora y media y le conté todo. No puedo creer, o sea, claro, sin tiempo de línea desde el principio hasta lo que me había pasado hace una semana. claro, como cuando me pasó a mí ese momento, tipo, todo, se viene, tipo, todo toma la misma dimensión aparte, Sí, y como yo decía, que, no, porque no hice el duelo por esto, pero tampoco por esto, y me acaba de pasar esto, no sé qué. Y dice, pará. Y yo ya me estaba preocupando por lo que iba a pasar. Y dice, empezaba de a poco, me dice, ¿por qué? Y ahí me recomendó una psicóloga a través de lo emocional. mm. Y ahí fue como que empecé a empezar a trabajar todo lo que me venía pasando. ¿Esa fue la que hiciste un par de sesiones? No, no empecé. Cambié. O sea, cuando empecé con ella, con la que me pasó Mari. Hice con otras. No, eso fue ya a Perfecto. fin de año con la que hice un par de sesiones antes de venir acá. ¿Y qué sentís que te ayuda a resolver cada vez que tu mente se va a ese lugar o que te vienen sensaciones parecidas? Y hoy, bueno, con Fanny me ayudó un montón como empezar a manejarlo y empezar a identificar y no dejo que sea tan extremo. Yo por ahí hoy ya me siento un poco más encaminada. Es verdad que estoy muy lejos, entonces a mí todo lo que me despertaba eso ya no lo tengo. Claro. Sus disparadores están lejos. Yo creo que como que mi recuperación final o el cierre es cuando vuelva y siga estando bien así. Claro, claro, tal cual, ahí vas a poner a prueba los recursos y las herramientas. Yo me acuerdo que cuando volví a tener el ataque de angustia, que fue, o sea, ponele, había tenido a los 22 ese y a los 23 el siguiente, eh, y también terminé en el sanatorio. O sea, es una sensación que creo que si uno no sabe y no sabe controlar el cuerpo, ¿no? Y no sabe controlar la mente en el momento, en esto de darle como cierta orden, pero al mismo tiempo ocuparse del dolor que fue, ¿no? Y me acuerdo que venía de una relación donde había cortado, vuelto, todos los años cortado, vuelto, y llegó un momento donde estaba toda la calma. Y cuando está la calma, creo que ese es el momento donde realmente podés ver qué quedó del huracán, qué pasó, Mm. ¿no? Entonces, en esa calma fue que me apareció toda la sintomatología y me acuerdo que me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, la medicación me hizo mucho peor, me daba mucho más angustia, mucho más desesperación, aparte me comía todo, había aumentado el peso, lo cual te pone todavía peor siendo mujer. Y me acuerdo de llegar a decir, basta. O sea, yo creo que una de las cosas que recalco de mis viejos, más allá de que se mataban y que tenían una forma, ¿no? Que no elijo, pero tenían algo que me cortaban -20. Como yo me acuerdo que papá me dejaba llorar, yo venía con mi drama, lloriqueaba, qué sé yo, y al rato me miraba y decía, basta, termínala, deja de tenerte lástima, se terminó.
Y era como que me cortaba -20, ¿no? Entonces en ese momento fue como que yo llegué y fui como mi padre interna y dije, basta, no puedo estar anestesiada de esta manera, ¿no? Tiene que haber una forma. Pero en mi caso me costó encontrar la forma. Imagínate que eso fue, yo tenía 23 y la forma la encontré a los 31, un montón después, ¿no? Sí, ¿Qué sentís yo que... Sí. no digo que es un camino y yo creo que es un camino que no sé si termina. Como que tenés que estar siempre precavido. Obvio que hay momentos que la exposición es mucho más alta. Yo he tenido, no sé, me da hasta ansiedad que me manden un mensaje. Entonces, o sea, hasta el día de hoy no contesto mensajes, me mandabas un audio y el no saber que había en el audio no lo escuchaba siquiera. Porque no sabía, no lo podía manejar. Era algo que me superaba. Entonces, si vos me mandabas un audio, puede ser que no te lo conteste en 2 meses o no te lo contesto por lo que me generaba no saber lo que me ibas a decir. Es una locura, o sea, Mm, llegar a... sí, 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 sí. Para mí lo que fui aprendiendo a través de lo que es la neurociencia y lo que es la ancestralidad, para mí la ansiedad tiene que ver, que lo mencionaba al principio del vivo, ¿no? Con más allá del dolor, que uno no se ocupó del dolor, yo creo que primero el miedo que uno tiene, ¿no? De ocuparse del dolor. No duele tanto, duele mucho más no ocuparte, porque estás ahí como en esa, ¿viste? Evitando el dolor, es como decir, te tenés que operar, te tenés que operar. O sea, ya está, entregate. Y cuando te entregas no es tan grave, ¿no? Es como que sí, duele, llorás, pataleás, pero de repente lo pasás. Vos ves cuando hiciste las terapias con Fanny, ¿no? Tipo, te pones, lo atravesás y salís. Y salís como mucho más aliviada, porque ¿qué es lo que pasa cuando llorás? Salís más aliviada. Entonces, esto de lo que después terminan siendo disparadores de esto no resuelto, pero disparadores físicos, es que nos vamos, yo creo que el cuerpo, yo creo que somos cazadores. El ser humano necesita tener temas para solucionar, porque somos seres primitivos que decís, yo quiero salir a cazar, necesito salir a cazar. Entonces, claro, tu cerebro está constantemente complotando sobre los peligros, lo que puede llegar a pasar, te da esa motivación diaria para salir a cazar, te la baja si no saliste. Y hoy tenemos todas nuestras necesidades básicas saneadas, todo. No tenemos problemas reales. Abrimos la heladera y comida, abrimos una canilla y agua, te vas a bañar, tenés agua caliente. Entonces, problemas de supervivencia no tenemos. Entonces, ¿qué empieza la mente a generarnos? Porque como está este biofeedback, ¿no? Tu cuerpo te está mandando señal, te dice, tenés que tener problemas para solucionar. Y yo creo que si no lo orientamos, nos empieza a generar ansiedad, cómo nos vemos, no tener el cuerpo perfecto, que es perfecto, ¿no? No tener el trabajo perfecto, no ganar el dinero suficiente, no estar en mirar una red social y ver que alguien alcanzó algo que vos no alcanzaste y te genera una ansiedad, porque aparte como somos seres que nos comparamos, ¿no? Yo sé que soy castaña marrón porque vos sos castaña oscura, yo puedo ver la diferencia del tono porque te veo a vos, si no para mí yo soy oscura de pelo. Pero cuando veo tu pelo digo, ah, no es tan oscuro, es más claro. O sea, el ser humano necesita compararse. Pero cuando de repente vamos compitiendo, o sea, se transforma, si yo no sé compararme bien, lo tomo como una competencia. Entonces empiezo a ver todo lo que me falta. Pero eso también es biológico, porque si yo no veo lo que me falta, no tengo ganas de cazar. Pero como tengo mi necesidad básica saneada, no le doy lugar a estas ganas de cazar. Y empiezo a encontrar problemas donde no hay, sosteniendo la ansiedad, ¿no? Eh, Sosteniendo como esa emocionalidad, y cuando en verdad es orden. Yo me acuerdo que durante años luché contra Juan, que me miraba y me decía, foco, gorda, foco, no es tan difícil, es una cosa, luego la otra, luego la otra. Yo que sé, aire y agua en mi carta natal, es tipo, y una, y otra, y todo es posible, y ahora un poquito de acá, y ahora un poquito de allá, y él me miraba desesperado y decía, no, orden, y no la tenía. Y entonces me generaba ansiedad, porque lo miraba a él, que llegaba a sus propósitos, y yo no. No lleva ni a completar el cuaderno de vacunaciones de ustedes, ¿entendés? Porque estaba en el aire, en el éter. Acá Pau dice, Sí. como hija,
en el camino de adquirir herramientas, ¿cómo ordenar a ser responsables a las personas que te pueden detonar? ¿Cómo surfeas eso, Rochi? Y yo creo que primero es un proceso como muy propio. No me pasó que haya, Se ve perfecto. no sé, ok. Por momentos muchos me pasó que me alejé de un montón de amigas, de un montón de situaciones, evitaba lugares, eh, pero la verdad es, o sea, hasta el momento que te das cuenta que es más propio y empezar como de la mano tratarlo y yo creo que es eso, como permitirte y darte lugar a lo que está pasando, a su vez intentar resolverlo. A mí hoy me pasa que por ahí no tengo ganas y un día me quiero quedar en la cama y me quedo todo el día en la cama porque no me siento bien, pero sé que es un día y sé que no es como lo normal. Entonces, nada, como permitirse también estar mal, pero buscar como las continuas herramientas y ayuda, no para todos es la misma, buscar lo que a vos te sirva para ir de a poco solucionándolo en tus medidas de lo que a vos te parece más importante. Como ir, Claro, como las prioridades que tengas que resolver. sí, por lo menos Ah, lo que me pasó a mí era algo más propio que lo que las otras personas, obvio que te pueden despertar algo, pero no despiertan nada que no esté en uno. Entonces, claro. cuando yo empecé a solucionar lo mío, logré poder estar bien. Claro, poder convivir y que no te detone, ¿no? Acá Mara dice, qué bueno hablar de esto. Yo Sí. lo padecí y no sabía cómo explicarlo. Me ayudó una amiga que había pasado por lo mismo. En mi adolescencia oculté mucho tiempo. También sentí 1000 veces que me iba a morir. Este sentimiento de morir también es algo primitivo. O sea, cuando empezamos a vernos como personas primitivas y biológicas, creo que podemos comprender un montón de cosas y no esperar milagros, ¿no? Porque si no, es como decir, che, estoy enojada porque Juan no engendró ningún hijo nuestro. O sea, me enoja, boludo. Él debería poder haber cargado con la panza con los chicos. A vos los pibes, no lo puede hacer. ¿Cómo adaptamos eso a lo que queremos? Y acá Flor dice, difícil el mundo que les toca a los adolescentes y niños creciendo con redes sociales. Claro, ¿cómo hacemos para entonces empezar a adaptarnos mejor al medio, este medio que nos toca, y empezar a ordenar las herramientas? Porque si no, nos va a llevar puestos. Esto de evitar compararnos, o si yo tengo, por ejemplo, sigo personas que cuando las veo me genera una sensación incómoda, empezar a no Mm. seguirlas. Aunque sea amiga, aunque sea una pariente, aunque sea mi madre, no te sigo porque me genera esta sensación incómoda. Entonces empiezo a seguir gente que me inspira y que yo puedo identificarme y me puedo inspirar. Porque cuando se empieza a tratar en esta comparación y veo que un montón de gente pudo muchas cosas y yo no puedo, claro, termino hasta cerrándome y no me propongo seguir con mis metas, porque siento que nunca voy a llegar. Porque mira, si ya pudo todo eso y yo no, ni empecé. Me acuerdo que eso me pasaba mucho también cuando yo, al tenerte a vos a los 19 años, no estudié. Y me acuerdo que en los 22, 23 estudié para profesora de profesorado de inglés y iba todas las tardes a la facultad y estudiaba de 6 a 10 de la noche. Claro, terminó ese año, que fue el año que tuve ataque de pánico, no aguantaba el ritmo, no te veía vos, no podía pagar la facultad y nadie me ayudaba, ganaba 2 pesos, ¿no? Y decía, miraba a todas mis amigas que ya se habían recibido, que ya tenían su vida, Mm. y te genera esa sensación de que no vas a llegar nunca. Cuando me caso, tengo a los chicos, veía a las otras personas recibidas con su dinero, con su... Y yo me sentía con los 3 pibitos, viste, corriendo, con los pelos parados, sin un mango. Ya el último cumpleaños, ¿te acordás que festejábamos con grisines y casancrem? Pues ya no había un peso para ni siquiera las medialunas. Y esa sensación de que no voy a llegar nunca. Poder parar y decir, ¿de qué me puedo ocupar hoy? Y creo que eso fue lo que me pasó en el quiebre del 2013, después de que se quebró todo, para mí también. En el 2014 decir, ¿qué me gusta? Bueno, empiezo con interpretación simultánea, que después no fue solo ese año.
pero empiezo a estudiar porque yo quiero una vida distinta, porque empecé al revés, porque ahora tengo mi hija más chica, tiene 3 años y yo tengo 31, ¿entendés? Es una locura. Y yo tengo 3 pibes, pero esa ansiedad y estudiar y estudiar y estudiar y decir, todavía no sabía dónde ir. Yo seguía estudiando, pero yo estudiaba una cosa, no sabía, pero poder decir movimiento, estar en movimiento, ¿no? Porque creo que si no estamos en movimiento, sentimos que morimos, ¿no? La planta crece, la podás, crece, la podás, crece. Cuando no crece más, se estanca y se termina muriendo. Entonces, creo que poder tomar esa energía de movimiento, ¿no? De la emoción y no tapar. Porque Sí, cuando viene esa emoción fuerte, en tu caso fue el duelo de papá, cuando uno la suprime, cuando hay otro detonante que genera una emoción, levanta mucho más temperatura, porque esa temperatura ya estaba desde antes, ¿no? sí, re. Y para mí eso es la clave, lo que decís del movimiento. Eh, Además de que me pasaba, yo por ahí al tener tiempo libre, tenés la cabeza que va a mil. Y todo lo que te puedan decir las personas, todo lo que puedas ver, no es nada comparado a lo que uno mismo se maquinea. Y creo que también por lo cual tanto, no sé, como que uno trata de escapar de todo eso. Y acá, que no tengo tiempo de nada, pasó. Yo creo que como que Claro, en el momento donde yo estaba más en mi pico, me fui. sí, Entonces me sí, ayudó un montón tener la cabeza ocupada en otra persona. Decir tipo, bueno, yo hoy soy prioridad en sentido mental de ocuparme de mí, pero mi tiempo físico, mi cabeza lo tiene otra el 70% del día. Y era algo que no me requería como demasiado, en el sentido, no mm, sé, por ahí en la facultad también tenía la cabeza metida en la facultad, pero además, claro, no la tenía bien, me iba mal. Entonces era una preocupación claro. extra. Entonces acá no había Y sí, margen de que me vaya mal. claro. Bueno, pero también creo que encontraste que para mí es un buen método de sanación, es cuando uno hace las meditaciones, va adentro y encontraste una persona que te lleve a esos lugares para poder laburar eh, tanto tus experiencias, tus dolores, ¿no? Y laburarlos real, no laburarlos solamente. Hablemos de qué te pasó cuando tenías 7 años, qué sé yo, boludo, ya está, ya pasó, pero conectar con ese dolor y sanarlo, ¿no? Como lo venís laburando, creo que eso también es más potente. Porque en definitiva, creo que cuando uno se ocupa de alguien, creo que yo, por ejemplo, cuando fui mamá a los 18 me quedé embarazada, yo terminé el colegio en marzo, en abril estaba embarazada. No sabía qué hacer de mi vida y mi paz, cuando me quedé embarazada, que mi mejor embarazo fue el tuyo, porque era chica, no tenía ni idea, fue el que más disfruté, fue el que más, fue lo mejor de mi vida, porque yo decía, yo me recibo de madre, ya está. Y cuando te ocupas de otro, no te ocupas de vos. Entonces yo al ocuparme de vos también, era como que no me ocupaba de mí. Pero, claro, los estímulos están cacheteándote. Entonces venían estos picos de ataque de pánico y como no tenía cómo tratarlos bien, pues los trataba solo con psicóloga que te hablaba y a los 40 minutos, 45 te decía, bueno, ya está, la sesión nos vemos la semana que viene. Y yo era tipo, pero te estoy contando de cómo mis papás se puteaban y yo estaba en el medio, no me dije con esta herida abierta. No lo solucioné, ¿no? En cambio después cuando uno lo va solucionando y a mí, por ejemplo, a mí salvó las flores de Bach, la meditación, o hacer distintas meditaciones donde iba y puteaba a quien tenía que putear, pero yo no lo puteaba en persona, porque ya lo había resuelto dentro de mi cabeza, ¿no? Sí, Acá para mí, no. Pau dice, genia Rochi, hablar ya es un alivio a toda esa bola mental que creamos. Mary dice, qué grande está Rochi, no lo puedo creer. Eh, Otra dice, yo creo que hoy los chicos tienen la ventaja de que todo esto se habla en cualquier red social. En nuestra época, los ataques de pánico, nadie hablaba y pasaba solo. Y Pau pregunta, Lali, como mamá, habiendo vivido como llevas a acompañar a tu hija en este proceso tan individual para ella, acompañar más, eh, más, no entendí, Pau, que dice al final, para que tenga herramientas, eh, yo creo que también hay una parte que es soltar un poco la mano, ¿no? Como
no es justo que yo me meta en tu proceso. Creo que ayudó mucho el hecho de que vos te vayas. Ayudó mucho a que puedas hacer tu proceso y no tu proceso y que mamá te esté diciendo, ¿no? Cómo son las cosas en la salud mental, ponele. Porque uno necesita disociarse de su mamá, ¿o no? No, y además siento que en el momento, por lo menos lo que me pasaba a mí, que vos eras como muy de herramientas estructurado, que está bien, eh, no lo comprendés y vos me digas, es de la cabeza, y yo te diga, bueno, sí, entiendo que sea de la cabeza, pero yo en este momento no lo estoy pudiendo manejar, me sobrepasa, y vos me digas, bueno, pero respira, no, te voy a tirar el florero por la cabeza, no voy a respirar, en el momento no lo podéis hacer. Entonces yo creo que además de que por ahí puedas tener todas las herramientas del mundo, es muy personal el momento de tratarlo y con quién. Mm, Y no dejabas de ser mi mamá, más que nosotros la mitad de año no vivimos juntas. Entonces me costaba un montón contarte las cosas porque no teníamos la cotidianidad de estar todos los días. Y no era algo que yo te iba a decir por WhatsApp. De hecho, no sé, como un montón de situaciones nunca te las conté hasta mucho más adelante. Entonces, creo que claro, aunque como persona, para mí es brindar la ayuda en decir, bueno, qué necesitas y abrir el espacio de tratarlo, pero entender que por ahí no sea con vos y no es porque exacto, no se quiera, sino es porque no podés y te sobrepasa la situación. Y a mí lo que me pasaba es que me costaba un montón como sentirme vulnerable y lo solucionaba con otra persona porque no deja de ser tu mamá o el vínculo que tengas. total. Y aparte creo que es importante también que haya un quiebre en el vínculo disociado, ¿no? Que no sea, porque si no, en definitiva, es mi mamá me, ¿no? Y no es yo por mis propios medios, busqué. Más allá de que por ahí hay contactos que yo te haya pasado, pero fueron contactos que vos por tus propios medios decidiste buscar. Y me dijiste, ¿tenés tal contacto? Sí, te lo paso, pero no, no siguiendo. Y de hecho nosotras creemos en cosas diferentes, ¿no? Vos sos mucho más católica que yo me fui totalmente y me corrí de eso, y vos crees en un montón de cosas que yo no creo, y viceversa. Y creo que eso es importante de que cada uno pueda respetar que somos personas diferentes, ¿no? Como eh, poder convivir y poder, me acuerdo que en una de las veces que hiciste de constelación, que me contabas, me decías, no te lo tomes a la personal, ¿eh? O sea, no pasa nada, pero bueno, nada, te vi, te putié, te ordené, te puse en tu lugar, como, y eso como tiene que ser, es tu lugar, tu espacio, tu, ¿no? Tu orden. Eso es lo importante y no seguir a la vieja, porque en definitiva también yo sí creo que lo que estuvo bueno es que crecimos juntas. Vos tuviste una mamá muy poco suficiente en el primer tiempo, pero al mismo tiempo era muy par, porque era como una niña, igual que vos, ¿no? Hoy ves a alguien, o sea, imagínate vos que vas a cumplir 21 con una hija de 2 años, ¿no? Para todos lados. O sea, dos niñas. Y después el ver que la otra persona puede salir del lugar donde está, puede crecer, puede sanar, puede perdonar, puede soltar, puede rehacer su vida, yo creo que ya para mí solo regalarte eso, después vos haces tu camino, pero que vos puedas tener las herramientas de mirar y decir, se puede cambiar todo. Nosotros hemos pasado por no tener literal, o sea, comprar ropa usada, ¿no es cierto? Comprábamos, íbamos a la feria del hogar, donación de niños huérfanos y comprábamos la ropa ahí, pero impecable. eh, Nos faltaron un montón de cosas, pero recompensábamos con un montón de otras y le fuimos dando la vuelta, la vuelta, la vuelta y de repente llegar a, pará, las cosas se pueden, si se ordenan, se trabajan, pero lo más importante es si se ordenan y se trabajan en el corazón, ¿no? En esto de, de sanar el dolor que no se pudo sanar porque nada, no pudo, o sea, no se pudo dar, ¿no? Sí. Acá Vero dice, me siento tan identificada, tenemos vidas paralelas, falta que Juli logre el salto de Roche y hacemos combo. Vale dice, son hermosas y fuertes.
Después Clau dice, hubiera sido una vida distinta a la mía si mis padres hubieran tenido la mente abierta. Hoy con 51 todavía me cuesta superar traumas, ataque pánico y mil cosas. Pau dice, excelente, Roche, es encontrar tu lugar seguro. ¿Qué más, qué más? Bella Rochi. ¿Y qué sugerencia puedes dar a la gente que tal vez tenga hijos y como yo no pudo acompañarte en ese momento? Y es que yo creo que es bastante, lo entiendo, bastante desesperante, pero permitir y dar el apoyo, como tratar de entender qué es lo que está pasando. Y aunque para vos el problema no sea grande, entender que para esa persona sí. Y en ese momento es su mundo y se está, aunque para vos se está ahogando en un vaso de agua, es real. Entonces, como no desmerecer eso o como darle el valor y decir como, bueno, ¿qué herramientas necesitas? Pero siempre el abierto a escuchar y dar los tiempos que se necesitan. Yo me acuerdo que yo te habré pedido los contactos de Fanny, de Lula, de millones de veces, pero un año después empecé a contactarme con ellas, empecé a hablar, empecé a tratarlo, porque fue en el momento que yo pude, que me salió. Entonces, entender, no estoy hablando de casos extremos, por eso digo, como no es comparación, creo que cada uno vive como puede, lo que puede, pero en la posibilidad acompañar 100% y eso, como saber que es el lugar seguro para ir sin ser juzgado, criticado o meter esa presión para que esté bien, porque ya la presión de uno mismo es enorme. ¿Y tenés algún tipo de sugerencia para detectar señales en el hijo? Y es que yo creo que hoy en día es mucho más normal de lo que se cree, yo, como va mutando, ¿no? No es siempre lo mismo y por ahí es el estrés, que uno piensa que es muy grande, pero para mí es acompañar todos los días sin importar que esté o no, porque yo creo que en grande o menor medida termina siendo igual de importante. ¿Y qué sugerencias le podrías dar a la gente o a los chicos que están atravesando ese proceso de angustia o de estrés o de ansiedad? ¿De qué manera pueden pedir ayuda a sus padres o a quienes los rodean? ¿Y qué ayuda a buscar? ¿Qué sugerirías vos? Y para mí es esa persona con confianza, a mí me pasó justo que ya era un momento donde los demás también lo veían, entonces me acuerdo patente estar en el auto y que me digas como, ¿qué pasa? ¿No sonreís más? Y ahí fue como, ya está, si te diste cuenta vos, es real. Y abrió una puerta a la charla, pero yo lo que haría es no esperar eso, sino como poder exteriorizarlo, exteriorizarlo no es que se hace más de real de lo que ya es, y al revés, te ayuda muchísimo más. Entonces, nada, buscar esos espacios donde te sientas seguro, no tiene que ser obligatoriamente con alguien en particular, pero buscar esa red de como contención ayuda que le sirva. Bien. ¿Hay algún tipo en particular que ofrecerías que a vos te sirvió en tu experiencia? Y no, a mí me sirvió mucho como esto, creer en Dios y creer en un futuro de que si yo estaba bien, digamos, físicamente, era por algo mayor y porque en algún momento mi visión era que iba a sobrepasarlo, no sé. Creo que cada uno encuentra su motor y es muy personal, pero eso no dejaría de darle la importancia que tiene, que por suerte se está viralizando cada vez más, y poder tratarlo, sea tan chiquito como sea, no esperar tener el primer ataque de ansiedad para decir, bueno, me está pasando algo. Como que empezar nada, de a poco. Como buscar ayuda a la primera señal, ¿no? Como empezar a exteriorizar. Me creo que dijiste algo importante, que es que no es porque lo exteriorices que va a ser más grande. Y eso está bueno, el poder no tener miedo de exteriorizarlo y decir, che, necesito una mano, ¿no? Eh, Porque en definitiva, creo, yo también estoy de acuerdo de que no sabemos cuáles son las reglas de este juego, pero si estamos acá es para algo. Nuestras palabras cambian vida para bien o para mal, nuestros abrazos cambian vida, eh, nuestra, nada, nuestro día a día cambia nuestra vida y la de otros. Entonces, ¿por qué desmerecerlo? Hay tanto que podemos hacer, hay un mundo tan grande para explorar, tantas experiencias por tener,
que cómo nos vamos que está tan bueno poder orientar nuestra mente para poder disfrutar, viajar, conocer, ayudar, conectar con eso que es el otro, ¿no? Creo que la parte mismo cuando vos ibas a las misiones, la parte solidaria tiene esa maravilla que es una sensación tan egoísta porque te hace bien a vos. Al otro está re chocho, pero al día siguiente vos te fuiste y su vida sigue igual. Sin embargo, está hecho también, ¿no? De esta manera biológica para que nos sigamos ayudando entre todos y armemos esta red de decir, yo también estuve ahí, no pasa nada. Y vas a salir porque están las herramientas y porque tenés un propósito, me parece que es espectacular esto, ¿no? Si me desperté otro día, tengo mi cabeza, tengo mis manos, entonces yo estoy acá para algo. Sí. Así que, bueno, acá te ponen hermoso que compartan esto, de muchísimo valor cada palabra. Gracias por esto, chicas. Gracias, Ro, por tu tiempo. Gracias por tu experiencia, por contar. Eh, Obviamente me encanta. Aparte me parece como súper lindo que podamos hablar desde la humildad de que yo no pude acompañarte cuando vos lo necesitaste y no pasa nada. Y hay ayuda y vas a salir adelante y nos seguimos amando igual, más allá de que cada uno hace lo que puede, lo mejor que le sale, y cada, qué sé yo, es un poco nuestro camino el ir superándonos día a día y gracias a Dios a mí me tocó una hija increíble, maravillosa y ya pronto te veo. En 3 semanitas nos vemos, ¿no? Sí, no sé Gracias, mi ni qué amor. día es, pero sí. En 24 días nos vemos, mi amor. Gracias, te quiero con todo mi No, corazón, mi muchísimas gracias. reina. Te amo. Yo también. Gracias, mi amor.